5:03, Quicosis. Yo felicito a Gustavo Duque. Me parece que lo está haciendo muy bien. Y los alcaldes, y los gobernadores, ahí está Alfredito Díaz, porque él no tenía que ver nada con lo que ocurrió con la gente que entró a la escuela de béisbol. Ok, se supone que estaban haciendo unos exámenes para Grandes Ligas y eso es importante, pero en cuarentena había que cumplir la cuarentena. Así es que, ¿cómo es al César lo que es del César? Lauren Caballero está con nosotros. Lauren es internacionalista, es un joven. ¿Qué edad tienes tú? 32 años. Sí, es joven. Todavía. Es joven todavía, le queda. Un poco. Y lo hemos invitado, está debutando aquí en Suquicosi. Preguntó, bueno, ¿y dónde está el estudio de Vladimir? No, estamos todos en el mismo estudio. Para discutir muchas de las cosas que hay en agenda, porque la gente está pendiente. Es mentira que no hay preocupación por el país y que solo es la comida lo que importa. No, es verdad, estamos angustiados porque a medida que pasa el tiempo, la resolución de los problemas de la casa son graves, sobre todo cuando se va la luz, el agua. Mi ex esposa Lucía me decía que se le fue la luz durante día y medio y sin agua, sin luz, metió en la casa. Es una tortura eso. ¿Ella está dónde? Ah, en Santa Inés, en Los Amanes, por esa zona vive ella. Difícil. Y luego el hecho de que el petróleo no valga nada, uno se dice, bueno, ¿y qué le va a pasar a este país? Porque aquello de que hay que sembrar el petróleo, ¿sembrar qué? Ahora tienes que construir una economía diversa, moderna, para poder sobrevivir a eso. Sin embargo, vamos a comenzar por ahí, ninguno de los dos factores que dirigen la política, ni el que está alrededor del G4, ni el equipo de Maduro, entienden la necesidad de la unidad, porque se utiliza el discurso de la unidad nacional dentro del juego de las amenazas. Vamos a un gobierno de unidad nacional, pero lo proponen los gringos, y entonces tiene que dar unos pasos y unas cosas, y entonces es una amenaza. Así es. Y desde el punto de vista de Maduro dijo, sí, yo voy a dialogar, voy a negociar, y hasta ahí se quedó. Él confía que él puede derrotar al coronavirus, y al derrotar al coronavirus derrota a la oposición, claro, que al final de cuentas aparece como que no forma parte del país en cuanto a que no gobierna nada, como se dice, porque no actuó frente al coronavirus. Entonces, bueno, aparece Guaidó y propone los $100. Pero el problema de fondo, que es el problema que está discutiendo la humanidad, Loren, o sea, ¿qué es lo que viene en el planeta? Obviamente viene una civilización nueva, más humana, más pendiente del hombre, cómo no del mercado, pero del hombre. Y eso es bueno. Ahora, ese no es el debate en Venezuela, aquí el problema del poder. ¿Cómo ves tú eso? Mira, yo lo veo primero de una manera bastante preocupante. Primero por lo que tú dices, ¿no? Es evidente que cada uno de los sectores enfrentados en esta catastrófica pugna por el poder no ha calculado de manera correcta la situación, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Tú mismo lo acabas de decir, hay una situación que se perfila como realmente transformadora de todo lo que hemos conocido como la civilización hasta este momento. Esta enfermedad, bueno, ha derrumbado todos los paradigmas. Tenemos una situación donde incluso los sistemas de salud y los países más avanzados del mundo, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de sus aportes a la ciencia, pues se han visto realmente contra la pared. Ahí está el ejemplo de España, tenemos el ejemplo de Italia y tenemos el ejemplo de los Estados Unidos de América, que, bueno, para nadie es un secreto que está viviendo una terrible tragedia humanitaria, producto precisamente de no haber, en cierta medida, tomado algunas previsiones pues, para hacerle frente a la pandemia, pero también por la soberbia del gobernante que tiene en este momento ese país. Y lo mismo ocurre en Venezuela. La clase política venezolana está enfrascada en una confrontación perenne en la cual parece que realmente lo único que importa es quién se queda al final con el trofeo, que en este caso el trofeo es Venezuela, pero ya no se sabe a ciencia cierta por qué es lo que se pelean, porque Venezuela está en una situación realmente vulnerable. Hablamos de un país endeudado, con una realidad muy, muy difícil desde todo punto de vista, pero sobre todo desde el punto de vista humano. Tú mencionabas, por ejemplo, el caso de los servicios públicos, que hayan poblaciones enteras que pasen más de 24 horas sin luz de manera permanente, y sistemática, no como algo esporádico, sino como algo normal. Eso es una tragedia, estar sin luz en una situación como esta, donde tú ni siquiera puedes salir de tu casa, es una tragedia, pero no es solamente la electricidad, es también el transporte, es también el servicio de agua potable, es decir, es una crisis multifactorial que genera
o que hace que la situación humanitaria se vea exponencialmente agravada debido ahora a la aparición de este nuevo actor geopolítico, que hay que llamarlo así, que es el coronavirus, porque este coronavirus, como decíamos, bueno, ha venido a cambiar todas las reglas del juego. En esas circunstancias, decía yo hace rato en otro programa que hacía falta que los factores que están enfrentados entiendan que la población está haciendo desde sus posiciones, digamos, en cierto modo pasivas, un llamado al encuentro, al entendimiento nacional. Porque es que realmente en este momento a la gente no le interesa quién esté ocupando la silla de Miraflores, esa es la verdad. Estoy hablando de la mayoría de la población, la gente que está padeciendo los embates de la crisis multifactorial más coronavirus, es decir, la crisis multifactorial más uno. Que este caso que es un unote, es uno grandote. Esa gente lo que quiere es que le digan, mira, es por aquí, de esta manera vamos a poder medio resolver la problemática de la subsistencia, empezando por ahí, que es lo más básico, pero también podemos pensar en un futuro. Y ahorita la gente no está pensando en el mañana, está pensando en el hoy, en cómo sobreviven el día a día en un país donde no tienen ni siquiera cómo trasladarse ya a comprar alimentos. Cuando tienen cómo comprar los alimentos, entonces los alimentos no los hay, porque simple y sencillamente no hay transporte tampoco para trasladar los alimentos a los sitios donde se supone que se comercian. Y así, entonces en esa pugna, ¿quiénes son los perdedores y quiénes son los ganadores? No hay ganador, yo creo que allí no hay ganador, allí todos perdemos, pero el que más pierde es el ciudadano común. Mientras la humanidad vuelve a pensar en el ser humano, porque bueno, el coronavirus ha hecho eso, y la gente reflexiona, Borrell, el Papa, Angela Merkel, Guterres, cantidad de filósofos hablando del ser humano. ¿Cómo no? La economía es importante porque es parte de la actividad del ser humano, pero el hombre, las minorías que tienen derecho a existir, las mayorías empobrecidas, los pobres, hay que preocuparse por los pobres. Aquí en Venezuela tuvimos una guerra, fíjate este incidente. En las redes yo veo la cava, lo agarraron con un alijo de cocaína en Curazao, drogo, está listo, los barcos americanos localizaron todo, yo veo la cosa. Y además hay una gente que conozco que escribe, repite eso, y llamo a la cava. Y me pongo a investigar y conversando con la cava me dice, sí, eso ocurrió hace 2 o 3 meses. Es verdad, eso ocurrió. Y se trata de grupos de droga, de malandros que están en el estado Falcón, eso no es de aquí. Ahora lo están utilizando contra mí y contra el gobierno por 2 razones. La primera es decir que los americanos ya están en el Caribe y están los barcos y cosas que no es verdad. Hay un grupo que se llama Cazadores de Fake News que ha localizado que ponen videos de barco y cosas para hacer creer una movilización que todavía no se ha dado, que debe venir, yo no sé, porque los Estados Unidos en medio de la pandemia, esa cantidad de muertos que tienen allá y la situación política, mover barcos a esta altura de la vida es costoso y preocupante, sobre todo porque Trump no las tiene todas consigo, como le dices tú. Una intervención, cualquier gesto, algo que ocurra con Venezuela y posiblemente eso reciba la crítica mundial, porque ¿cómo vas a estar peleando en medio de la pandemia? Mira. Pero hay gente que no entiende eso. Entonces empiezan a tirar fake news dirigidos a hacer creer que ya la invasión está lista y luego a darle a la cava que tiene alta popularidad, sin querer defenderlo ni nada. Esos fake news que vienen de esos laboratorios difaman, deforman, engañan a la gente porque hacen creer una verdad que es distinta a la que existe, a la que estamos viviendo. Aquí una cantidad de pueblos cercanos a la playa, de todos lados del país están angustiados porque no hayan cómo comer y no hay. En vez de las comunicaciones del liderazgo político dedicado a la gente, a exponer los problemas, a inventar cosas pegadas a Trump. ¿Qué pasa si Jesús Seguía, como dice Jesús Seguía, que escribió un análisis de Datincorp, y dice, ¿qué pasa si pierde Trump? Y entonces los que están pegados a Trump, ¿cómo les queda la política? Así es. Es el tema de no hacer una política nacionalista, pues verdaderamente autóctona, sino depender en exceso de la geopolítica a veces no es bueno. Uno debería aprender, pues, o por lo menos tener acceso a fuentes de información que te tengan a ti al día con los asuntos geopolíticos, pero para utilizarlos en tu favor sobre el terreno, no depender exclusivamente de los factores externos para tomar tus decisiones. Espérate un momentico, que ya me están haciendo sueños, yo no tomo decisiones aquí. Tú hablando de que hay que tomar decisiones y ya me dieron una aquí, que vamos para el corte. Ya regresamos y volvemos con la misma pregunta. Ya estamos con ustedes.
Seguimos 5:15 en Globovisión. Le contaba a Lauren Caballero, nuestro invitado hoy, joven internacionalista, militante de Avanzada Progresista y analista, está metido en todos los chats del mundo y me gustan sus intervenciones. Le comentaba cómo, a pesar de la crueldad de la situación que estamos viviendo por el coronavirus, hay factores políticos en varios países, aquí nada más no, en varios, sí, que utilizan las redes y los laboratorios para crear unas realidades ficticias. En Ecuador, lo estaba señalando este periodista de CNN, diciendo, bueno, que había una exageración en la polémica entre Correa y Lenín Moreno. Uno le clavó 8 años de cárcel, pero el otro agarró las redes y puso a Ecuador con gente quemando cadáveres y todo eso. Y no es que no estuviera ocurriendo, que no fuera grave, sino que lo exageraron. Claro. Entonces en Venezuela vemos este caso, sobre esta última nota que está en todos lados, que conversaba con la Cava y te contaba eso. Una cosa que ocurrió hace 2 o 3 meses, la hacen parecer de ahorita como para que la gente diga, ay, los americanos ya están en el Caribe. Y además para confirmar que efectivamente se trata de un gobierno narcotraficante. Y resulta que, siendo verdad, ocurrió hace mucho tiempo, no está dentro de las últimas acusaciones y todas las últimas jugadas, pero se quiere hacer ver así porque a través de las redes y los laboratorios quieres cambiar la verdad. Y lo cierto es que la gente en todo el país está angustiada porque no sabe qué va a pasar, de dónde va a venir la comida, el precio del petróleo está bajando. Y en vez de hacer política para la gente, estás haciendo política sucia, comunicaciones falsas. Y eso, al final de cuentas, tiene que ser, no solo ser, descubierto, sino que además, mire, por ahí no es, tienes que decirlo. No importa que te digan lo que quieran en las redes, porque todo eso es mentira lo que hay ahí, sobre todo cuando vienen esos laboratorios. Hay que tratar de hacer política para la gente, que es lo que está pasando en el mundo. Mira, hace unos meses atrás, cuando se empezó a gestar toda una especie de expectativa con relación a la cuestión del TIAR, tú recuerdas, ¿no? Yo escribí algunos artículos haciendo algunas explicaciones de cómo funcionaba el TIAR y todo lo demás. Y dije que uno de los motivos por los cuales no apoyaba la medida de invocar el TIAR ante la Organización de Estados Americanos era porque se estaba generando con esa medida una expectativa que hacía pensar a la gente, sobre todo a los sectores que están más polarizados en toda esta pugna política, que son minorías pero hacen muchísimo ruido, pues hacía pensar a esos sectores que efectivamente ya lo que faltaba para que se produjera en el país una invasión multilateral eran tan solo unos días. Pues, es decir, la gente imaginó que se iban a reunir unos señores en el seno de la Organización de Estados Americanos y a la semana pues se iba a decidir que una fuerza multilateral militar iba a venir a Venezuela a llevarse al presidente Maduro, iba a sacar a todo el gobierno y bueno, no sé a quién iban a poner después, ¿no? Pero lo cierto es que esa fue la expectativa que se generó y lo que estamos viendo como resultado de ello es, bueno, un terrible daño a la base de apoyo de la oposición misma, porque esta gente que esperaba ese resultado, pues ahora se siente engañada y se siente estafada. La verdad es que no fueron los políticos al más alto nivel quienes engañaron a la gente, fueron precisamente esos laboratorios, esos espacios en las redes sociales que generaron toda esta expectación. Ahora, no, la historia se repite de manera cíclica y constante. Alguien dijo por ahí que se repetía a veces como tragedia, unas veces como un chiste y otras veces como una tragedia. Pues nosotros repetimos la tragedia de manera sistemática. Sucede lo mismo con esta nueva movilización de una fuerza del Comando Sur que está específicamente destinada a operaciones de narcotráfico, cuya programación estaba sobre la mesa ya antes incluso de que aparecieran todas estas nuevas medidas que la Fiscalía norteamericana ha tomado en contra de algunos actores políticos venezolanos. Entonces, esa nueva acción por parte del gobierno norteamericano, pero que además publicitada muy bien también por medios de comunicación internacionales, afectos a ciertos lobbies latinos en Miami, por ejemplo, ha hecho que se genere ahora una nueva situación en la que algunos sectores creen que esa movilización militar, de efectivos militares del Comando Sur, tiene que ver con una invasión en Venezuela. Yo quiero decir esto y a lo mejor no voy a ser muy popular al hacerlo público, pero si nosotros hacemos un análisis más o menos equilibrado de la situación latinoamericana y de la situación americana en general y de la situación particular de los Estados Unidos, las posibilidades de que se genere en este momento o en unos meses una invasión en este país es casi nula, es casi imposible, por varias razones. Lo primero es que Estados Unidos, cuando tenía esa opción sobre la mesa con mayor, digamos, o sea, la tenía como con más posibilidades de llevar a cabo, lo primero que hizo fue buscar apoyos en la región
y la mayoría de los estados de la región en cuyos gobiernos hay actores aliados a la política norteamericana, se pronunciaron públicamente descartando la posibilidad de que ellos apoyasen una solución militar para Venezuela, entre ellos el propio gobierno de Colombia, uno de sus principales aliados. Pero no solamente Colombia, estamos hablando también de Uruguay, de Paraguay, otros. Entonces no eran nada más los estados, digamos, que estaban del lado de Maduro, sino que incluso los propios aliados de Estados Unidos piensan que la mejor solución para el conflicto venezolano es una negociación política que además tenga como final una elección presidencial o una elección general, bien sea de la Asamblea Nacional y de todos los poderes públicos que se escogen por elección popular, en la que se permita que la gente pues, participe de manera justa y transparente para decidir los destinos de la nación. Eso es lo que piensa la mayoría de los aliados de Estados Unidos en la región. Pero con el coronavirus ahora tenemos una situación mucho peor, porque resulta que tenemos en Colombia, hoy leía 3.000, no sé cuántos casos, 3.700 y no sé cuántos casos de coronavirus, más de 100 muertes, más de 100 muertes. Tenemos en México también una situación gravísima con el coronavirus, miles de contagiados. Por cierto, el presidente de México, un irresponsable, pero ese no es el único irresponsable de la región. No, Bolsonaro tenemos a Bolsonaro, ese es el que, sí, claro, ahí es donde lleva quería la llegar. batuta. Bueno, Bolsonaro lleva la batuta, Brasil está encabezando a Latinoamérica con los casos de coronavirus, no solamente a nivel de contagio, sino a nivel de decesos. ¿Y tú crees realmente que la política interna de estos países en este momento está interesada en algún modo, claro, en meterse en un conflicto con un país de la región? Pero si antes no estaban ni siquiera interesados, ahora muchísimo menos. Entonces, las posibilidades de que Estados Unidos lleve a cabo una operación militar en la región de forma unilateral, sin el apoyo, por lo menos verbal, de algunos de sus socios latinoamericanos, es bastante fantasiosa. Yo te preguntaba, Jesús Seguía, presidente de Atincor, escribe un análisis y dice, bueno, ¿y qué pasa si pierde Trump? Porque Trump está... Es el malo de la película, sí. Es el hijo de Darth Vader, es el perverso. Bueno, porque le ha tocado duro, porque Trump, entiende, uno de sus avales es la gestión económica y todo eso se le ha venido al piso. Pero ha intentado, a punta de show, de pelear con los chinos y de algunos truquitos, salir adelante, pero cuando tuvo que actuar frente al coronavirus, no fue lo que la gente le estaba pidiendo. Entonces tienes a Nueva York, Miami, muchas ciudades de Estados Unidos en una situación preocupante. Entonces, ¿qué pasa si pierde Trump? ¿Cómo quedan quienes invirtieron en Venezuela apostando a que con los americanos iban a producir un cambio y no apostando en el pueblo, en la gran mayoría, sino los americanos? Cuando regresemos, Lauren Caballero nos responde esta y otras preguntas aquí en Suquicosis. Lauren Caballero, internacionalista, joven, estudioso de la política. Y te preguntaba, ¿qué pasa si pierde Trump? Pero te agrego otro pedacito para que lo metas. Las encuestas están diciendo que el 56%, casi el 60%, se movió hacia el centro. Pero el centro no son los niní, no son los independientes, es gente que quiere cambio, solo que rechaza, por un lado, el gobierno que no resuelve los problemas y por otro, una oposición que luce como pegada a otro país, dependiente de otro país. La gente quiere que se le resuelvan los problemas, pero aquí hay una cultura, una historia que tiene que ser respetada y la gente quiere que sea la mayoría la que decida. Así es. Fíjate que es un asunto complicado, ¿no? Porque precisamente eso que tú decías hace rato, de atar tu política a lo interno, a unas órdenes o directrices de la política exterior de otro país, pues obviamente no te va a dar probablemente los mejores resultados. Sobre todo cuando tu política interna está atada a un país que tiene cambios en el gobierno. O sea, Estados Unidos es un país democrático. Es evidente que el gobernante de turno no va a permanecer allí por toda la eternidad. Allí Maduro tiene un poco más de flexibilidad porque tiene unos amigos que pasan bastante tiempo al frente, unos aliados bastante longevos desde el punto de vista del ejercicio del poder. Entonces, bueno, si la situación que planteas llegase a materializarse, esa de que pues, las elecciones por venir, Trump salga definitivamente de la presidencia y llegase otro actor allí que no esté además en la misma tónica de política digamos, dura o discursivamente dura, como ha venido haciéndolo la administración Trump, pues la oposición local va a tener un gran problema. Pero es que además los sectores que aún
siendo tal vez no mayoritarios, apoyan a ese bloque más representativo de la oposición, pues probablemente terminen disolviéndose, sintiéndose estafados. De hecho, hay mucha gente que yo veo hoy que hace un par de meses todavía era fanática de Juan Guaidó y hoy en día lamentablemente pues lo acusan de haber estafado, de haber hecho promesas que no podía cumplir y todo ese tema, que no es que Guaidó haya hecho realmente promesas que no pueda cumplir, sino que se generó una expectativa, como te decía hace rato, producto de los laboratorios que hicieron creer a unos segmentos de la población que esto se iba a solucionar porque, bueno, una operación quirúrgica, como le llaman, iba a sacar a Maduro del poder. Eso no está planteado. Yo creo que ni siquiera con esto del coronavirus está difícil, yo creo que hasta planificar una operación quirúrgica para extraer un problema dental. Entonces, está difícil, sin duda. Ahora, lo que me decías del centro, que me estabas planteando que existía un gran segmento de la población, 50 y tantos por ciento. Sí, hay un segmento de la población que no le gustan los chinos, los rusos, los soviéticos, los americanos, los ingleses, que quiere que esto se resuelva en Venezuela. Ese es, digamos, un sector de la población que es eminentemente venezolanista, que es eminentemente patriota y que quiere una solución soberana, concertada para Venezuela. Eso no quiere decir ni que sean guabinosos, eso hay que aclararlo, porque mucha gente cree que el centro político es eso que llamabas tú los niní, es decir, como que no estoy con uno ni estoy con otro. O Claudio, o Henry Falcón, o Timoteo, eso no es eso, aun cuando ellos están en posiciones de ese tipo. Ahora, ¿cómo convertir ese sentimiento o esa necesidad de una solución racional en algo que se haga realidad? Pues en una realidad, pues la solución a ese problema yo lo veo complicado, porque fíjate, es que tiene que haber voluntad de las partes. Pero fíjate lo siguiente, el hecho de que el petróleo esté como esté y que nuestra economía, gas, luz, servicios, etcétera, educación, que todo esté en la condición que está, aun cuando Maduro pueda salir bien del coronavirus y resolverlo sin la oposición, sin Guaidó, entonces tiene que enfrentar el destino del país. Bueno, ¿y cómo me quito sanciones? ¿Y cómo hago economía? ¿Y cómo genero empresas cuando mi discurso ha sido ideologizado? Lo ser rico es malo, culpo a los ricos de todo. ¿Cómo hago para meterme en una situación de cambio cuando lo que he hecho es aferrarme a los dogmas, a los viejos paradigmas de la revolución y no me he dado cuenta que el mundo cambió? Maduro está obligado a dar este debate que está dando todo el mundo sobre el país, porque no basta con que te mantengas en el poder, tienes que sacar al país adelante por la gente, tienes que preocuparte por la gente. Maduro es el que más debería estar pensando, ¿cómo hago para unificar el país? Pero se ve que eso no es lo que le interesa. Claro. Maduro, no solamente el presidente Maduro, sino uno de sus ministros, Jorge Rodríguez, hace unos días hacía unas declaraciones interesantes, diciendo que ellos estaban abiertos a la posibilidad de que, bueno, ingresara al país una cantidad de ayuda humanitaria. Incluso creo que Jorge Rodríguez dijo que ellos estaban dispuestos a negociar algún acuerdo para que se estudiase un mecanismo para... Pero pura palabrería, claro, no hay concreción. Eso quería decirte. Bueno, eso suena muy bonito, suena muy democrático y suena muy responsable, pero si tú no tienes por lo menos la voluntad de demostrar que efectivamente tú estás dispuesto a llevar a cabo un acuerdo de ese tipo, y uno de esos mecanismos para demostrarlo podría ser, por ejemplo, liberando a algunos presos políticos que obviamente están allí por cuestiones de diferencias con el gobierno y no por haber cometido ningún delito, pues estamos graves, estamos realmente graves. En otras situaciones, en otras partes del mundo, se han llegado a acuerdos donde incluso se han parado guerra. Se han intercambiado prisioneros en unas situaciones bélicas ya. Donde la cosa ya es una situación mucho más caótica que la venezolana. ¿Cómo es que nosotros no podemos llegar a un acuerdo donde, bueno, se liberen a unas personas que no deberían estar ni siquiera presos? El caso de Rubén González es emblemático, una persona que además tiene una edad avanzada, quiere decir que forma parte de la población que es más vulnerable frente al coronavirus, pero además de eso forma parte también de un dirigente de la clase trabajadora. ¿Cómo es que un gobierno socialista, cómo es que un gobierno obrero tiene tras las rejas, o tuvo hasta las rejas hasta hace poco a un dirigente sindical de esa categoría? Ahí lo sacaron, lo llevaron para el hospital y después lo volvieron. Bueno, sí, imagínate. Yo pensé que todavía estaba en observación médica, imagínate tú. O sea, que le dijeron, mira, no se va a morir todavía, métanlo de nuevo. Eso no, o sea, a mí me parece que racionalmente hablando no es un ejemplo para el país, ni es una demostración de disposición a negociar. Entonces, si tú quieres
que la gente te tome en serio, y si tú quieres que tus interlocutores te tomen en serio, tienes que dar muestras de que tus palabras tienen un respaldo sólido, y el respaldo de las palabras que, Kiko, los hechos, las acciones. Si actúas contrario a tus palabras, eres un Fíjate, farsante. hay una cantidad de dinero de la nación que está represado por las sanciones y todos estos temas de la política. Yo no estoy planteando un gobierno de unidad nacional porque me parece que eso ha terminado siendo no viable. Sobre todo por la manera en que Pompeo lo planteó, que era casi como, si tú te vas portando bien, entonces yo te libero. Claro. Y una cosa, y luego a las Fuerzas Armadas, ahora les toca a ustedes actuar. Así Yo es. creo que hay un error muy grave ahí. Está planteado desde la amenaza, pero dado que eso del gobierno lo rechazó y eso no se mueve, deberíamos por lo menos buscar acuerdos sobre el coronavirus, para ver cómo hacemos para que ese dinero que esté bloqueado pueda servir en esta situación donde no hay destino ni economía posible. Un mínimo de cosas para ir avanzando. Y creo que al final es inevitable que Venezuela, que los venezolanos nos pongamos de acuerdo, porque la situación económica, lo que viene después del coronavirus, que sabrá Dios cuándo va a terminar, nos va a obligar a llegar a acuerdos porque no hay otro camino. Pero antes de que yo me sentara en esta silla, aquí estaba sentado un alcalde de oposición. Gustavo Duque. Ese alcalde de oposición entendió que era necesario llegar a ciertos acuerdos con el gobernador del estado, donde él ejerce sus funciones como alcalde, para poder atender la emergencia tan grave que se está generando en el país, producto no solamente del coronavirus, sino de otros factores, como tú bien lo indicas. Las sanciones tienen por lo menos incidencia sobre algunas cuestiones de la vida diaria de los venezolanos que son elementales. Una de ellas es el tema del combustible, que esa escasez de combustible, que si bien es cierto, es producto de una mala gestión de la industria petrolera que la llevó prácticamente a la quiebra, pues se empeora debido a las medidas estadounidenses. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque Venezuela no puede comprarle a Estados Unidos la gasolina o algunos aditivos que se requieren para refinar. Exacto. Pero más allá de eso, si a nivel micro se logró ese entendimiento entre unas personas que tienen una visión de la política tan distinta como lo son el alcalde Gustavo Duque y el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, ¿por qué el país macro no puede entender que estamos en un momento para llegar a un acuerdo general, a una tregua por el país que involucre a todos los sectores en la mayor medida de lo posible, para que, bueno, podamos surfear esta ola, porque es que no vamos a poder pasar la ola de alto, hay que surfearla. Bueno, y tenemos que estar juntos. Tú estás en varios chats que estoy yo, y tú has visto las críticas a Guanipa por no haber agarrado el Zulia, la gobernación de Zulia, grave. Después del ejemplo que están dando los gobernadores Guevara, Lady Gómez, que guau, me quito el sombrero. Sin dejar de denunciar, por cierto. Denunciar los problemas. Así es. Y Alfredito Díaz. Así que vamos al corte y ya regresamos con Lauren Caballero. A las 5:38 en su Quicosis, ya en el cuarto negro del programa, con Lauren Caballero, que es muchacho. Viéndolo a uno que es adulto contemporáneo y que está bastante usado, pues él es un muchacho. Yo me siento, te voy a decir una cosa, en el mejor momento de mi vida, a pesar de que el cuerpo ya no da como para mucho, porque le da pega, pero desde el punto de vista racional, porque yo venía pensando, yo que he estado metido en la oposición, que he pegado gritos, me he montado en tarima, venía pensando, bueno, ¿por qué después de 20 años seguimos como estamos? ¿Dónde están las responsabilidades de nuestros errores? Y por eso me he ido moviendo. Pero ahora el coronavirus ha puesto de moda la reflexión y el análisis. Yo veo mucho que el liderazgo juvenil, primero, le falta leer, ¿vale? No puede ser que tú no hayas leído Sudáfrica, la Comisión de la Verdad, que no hayas leído Polonia, ni a Magdaleno, pues, los informes de John Magdaleno. Que tú no sepas que hay otros caminos distintos a la fuerza que han sido exitosos. Porque el liderazgo que tenemos actualmente, sobre todo la generación del 2007, se comporta como dirigentes estudiantiles, mucha agitación, pero fallas en los discursos. Falla. Yo creo que el país necesita más un estadista que un agitador, un hombre comprensivo que un autoritario, porque la situación que se nos viene encima, que ya padecemos, es muy grave. Ahora, este momento es un momento de reflexión, porque generalmente nosotros
en los debates siempre estamos llenos de emocionalidad, de la rabia, la molestia por la mala vida que tenemos, la gente que se nos fue, y entonces respondemos desde el dolor, y es muy difícil. Pero ahorita, como el coronavirus nos ha puesto a todos a pensar, todo el mundo está debatiendo. Entonces esta es la oportunidad para debatir el país que tenemos. Es ineludible debatir el país que tenemos, porque no nos podemos conformar con vivir mal. O con que, bueno, Maduro va a ganar y se va a quedar... No, ¿qué es eso? Esto es una democracia. Tenemos que pelear, como lo está diciendo todo el mundo, porque la democracia, porque la libertad sobreviva a los autoritarismos, porque ese es el debate. ¿Qué posibilidades tiene el cambio en Venezuela, dado este enfrentamiento monolítico que ni siquiera con la crisis, con la pandemia, es capaz de moverse, chicos? Mira, a mí me parece que es el momento estelar de eso que algunos llaman muy, a veces de forma sectaria, pero se entiende en cierta medida, la sociedad civil. La sociedad civil incluye a los partidos políticos. Los partidos políticos no son de la sociedad militar. ¿Por qué digo esto? Porque es que si la gente que está al frente de las instituciones o de los sectores que de repente pueden en algún momento incidir en la toma de decisiones, no lo hace de manera responsable, pues no queda más que la sociedad civil organizada, que no es otra cosa que el pueblo organizado, pues presione de manera contundente para que se lleguen a los acuerdos necesarios y para que se tomen las decisiones que son realmente necesarias pues, para salir de toda esta tragedia que están viviendo los venezolanos. Haciendo referencia a eso que tú decías hace rato también, Kiko, de la falta de lectura eso no es nada más en la juventud. Hay mucha gente que tiene una juventud avanzada que también a veces como que no leen mucho. Yo leía hace rato, hace una hora aproximadamente, una carta, la repasaba, yo la había leído con anterioridad, pero me llamó la atención rememorarla. Es una carta que le envió nada más y nada menos que el dictador español Francisco Franco al presidente de los Estados Unidos, Johnson, durante la campaña para la guerra de Vietnam, es decir, la precampaña para que Estados Unidos se involucrara en la guerra. Y en esa carta el dictador español le sugería a su querido amigo, el presidente Johnson, que por nada del mundo se le ocurriese participar de esa guerra y le decía que eso se iba a convertir en un infierno. Básicamente es una carta profética. Le dijo al presidente Johnson todo lo que le iba a ocurrir a los Estados Unidos, incluso la humillación que iba a sufrir los Estados Unidos si se le ocurría participar de la guerra de Vietnam. Y el dictador, Francisco Franco, más allá de toda su condición anticomunista, porque era un anticomunista acérrimo, casi fascista, por cierto, que el franquismo es considerado dentro de la corriente fascista. Bueno, le decía que Ho Chi Minh era el hombre del momento de Vietnam. Es decir, Ho Chi Minh, que era un nacionalista vietnamita, no iba a permitir que bajo ninguna circunstancia ni chinos, ni estadounidenses, ni soviéticos, ni franceses se adueñaran de Vietnam. Pues bueno, ya sabemos lo que ocurrió. Obviamente la historia de la guerra de Vietnam todos la conocemos. Hago una referencia a esto porque si un hombre como Franco, que tenía una posición política, claro, tan bien definida y que además, claro, y que además tuvo la desfachatez incluso de decir quién iba a ser el rey. Imagínate tú, ¿no? Nombró al rey casi que a dedo, el rey de España. Pudo en un momento recurrir a la racionalidad, es decir, al intelecto, para hacer un análisis de la realidad tan acertado como el que efectivamente hizo y además, bajo ese esquema, hacerle una recomendación al presidente de los Estados Unidos contrariando la política exterior de los Estados Unidos de América en un momento, estamos hablando de la época de la Guerra Fría, y en un momento donde la confrontación este y oeste estaba en su esplendor, ¿no? Ya que prácticamente bueno, luego vino lo de Cuba y todo lo demás, pero digamos que eran los albores pues, de la Guerra Fría. Si ese individuo pudo hacer ese tipo de reflexión en ese momento, ¿por qué no la puede hacer el político venezolano? Así es. O sea, porque un político como por ejemplo Juan Guaidó no se puede sentar un momento a reflexionar y a analizar el contexto que le tocó vivir, porque obviamente, y esto es algo que nadie lo puede negar, Juan Guaidó es un hombre de la historia. Eso no es innegable. Igual que Nicolás Maduro es un hombre de la historia. También. Entonces, si estos hombres que son hombres históricos no pueden recurrir por un momento a la racionalidad, al análisis de la realidad política para
escoger el camino menos doloroso para su propio pueblo, ¿en manos de quién estamos? Es la pregunta. Así es. Fíjate una cosa que me produce hablando, ¿no, Laure? Ve, yo no soy comunista ni me gustan los comunistas. Yo vengo de la izquierda, Claro. pero yo soy un demócrata. Sí, La libertad para mí es un concepto fundamental. Además, yo soy un artista, un periodista. Los periodistas nos debemos a la defensa de la libertad de expresión. Ese es nuestro destino. Ahora, a mí no me gustan los comunistas, pero no me gusta Bolsonaro. así es. Bolsonaro quiere disolver el Congreso, destituyó al ministro de Así es. Sanidad que le estaba diciendo que estaba actuando mal, hace manifestaciones y la gente se quita los tapabocas. Así es. Chicos, es un rolitranco de loco. De irresponsable. Entonces, tampoco me gusta López Obrador. Entonces, no me vengas a decir que Maduro, que yo tengo que escoger entre Maduro y Así Bolsonaro. es. ¿Por qué? ¿Por qué no buscamos una reflexión que nos permita abrirnos camino con una democracia moderna, productiva, humana, que respete los valores y los derechos de cada cual, la minoría? ¿Por qué no aspiramos a una Venezuela mejor? Porque a lo mejor vemos muy, o sea, es el tema de la polarización, pues el tema de las pasiones que muchas veces se superponen y desbordan los sentimientos y no nos dejan actuar de manera racional. Pero fíjate que nombras a estos dos, que son unos muy malos ejemplos de cómo se dirige un país, pero también tenemos buenos ejemplos en el mundo. Casualmente Sí. una mujer, a lo mejor yo estoy siendo un poco irracional en esto que voy a decir, pero a mí me parece que el gobernante que mejor lo está haciendo en este momento desde el punto de vista de la responsabilidad que significa estar al frente de los destinos de una nación es la señora Angela Merkel. Sin duda Que es de es un derecha, ejemplo, y mira, es un ejemplo. Y se ha ganado el claro. prestigio de todo el mundo. Ah, entonces, el coronavirus o las cuestiones que tienen que ver con el ser humano, las cuestiones de vida, superan cualquier análisis desde el punto de vista de los espectros políticos. Andrés Caleca, que amigo en común, decía por Twitter en estos días, hace unas semanas, decía, mira, hay que ver que hay gente bolsa en cualquier parte del espectro político. Es decir, tú puedes ser un bolsa vestido de rojo, de amarillo, de azul, de cualquier color, pero o sea, eso, realmente tu condición o tus afectos por alguna determinada corriente ideológica no pueden quitarte a ti tu condición humana. Y la condición humana pasa no solamente por tener empatía frente al que sufre, sino también por utilizar El cerebro. el cerebro, claro. Gracias, Lauren, por estar con Gracias a nosotros. ti. Vamos a ir al Kikosi. Viene Astrid Pérez, ¿no? Que es actriz, en su diván. La vamos a sentar allí, la vamos a analizar para disfrutar, porque no todo ni es político ni coronavirus, aunque hay que tenerlos claro todos. También la televisión tiene una función de entretenimiento que no podemos perder, sobre todo después que uno está en la casa y ha visto películas, reparado lámparas, limpiado aquí, hecho la tarea con los hijos. Hay un momento que uno dice, ay, vámonos al Kikosi.